Dios bendiga. Dios bendiga. Amén. Apocalipsis para el día viernes. Amén. Abramos nuestras Biblias en el primer libro de la Escritura, Génesis capítulo número 24. Ya terminamos el capítulo 23 el domingo anterior. Amén. Recuerde que el micrófono es solamente para grabar la enseñanza, ¿no? No va a salir por los parlantes. Génesis capítulo 24. Amén. Verso 1 en adelante. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. Verso 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Amén. Hasta ahí la palabra. Si inclinemos el rostro y pongamos la enseñanza en las manos del Señor. Amado Dios y buen Padre celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana. Permítenos, mi Dios, por medio de tu Santo Espíritu, encontrar en tu palabra, Señor, el elemento que nuestro necesita. Señor, bendice cada hogar que está representado en cada uno de mis hermanos. Haz extensiva esta gracia también para los demás niños, jóvenes, Señor amado, de la escuela bíblica dominical. Señor, háblanos en esta preciosa mañana, y que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestros corazones. Señor amado, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, y te damos las gracias, mi Señor. Amén y amén. Génesis capítulo 24, verso número 1. Recuerde que a estas alturas ya Abraham había perdido ¿a quién? A su esposa, la cual ¿a los cuántos años murió? 127 años. Recuerde que el límite de edad era que Dios había puesto de 120, pero Dios le concedió 7 años más de gracia en vida a Sara. Muerta Sara, sí, comprada, recuerde, la cueva de Macpela con todo su territorio, fue enterrada, sí, por Abraham. Luego de esto, sí, dice la Biblia, verso número 1, Abraham ya siendo, dice la Escritura, viejo. Amén. ¿Cuántos saben que la vejez llega? Amén. La Biblia en ese sentido nos habla referente, sí, que debemos de honrar las canas en función de la edad, sí, de los, en este caso, sí, de sus hijos, que Dios les permite vivir una vida prolongada. Ahora Abraham ya viejo y bien avanzado en años, Jehová, sí, le dice, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Cuando la Biblia declara que es en todo, sí, recuerde todo el proceso de la vida de Abraham. Sí, Abraham a estas alturas, sí, era un hombre riquísimo. Amén. Eso lo declara la Escritura en función de toda la trayectoria. Recordando que Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, simplemente salió con su mujer, con su sobrino, sí, y de pronto con unos enseres propiamente de su casa y nada más. Pero en la trayectoria, sí, Dios lo fue bendiciendo y lo fue también engrandeciendo, tanto que en Kiriat, en Hebrón, era considerado ya como un príncipe en medio de esa nación. Verso número 2. Ahora bien, entremos en el estudio en esta mañana.
Y dijo Abraham a un criado suyo, y ahí dice, el más viejo de su casa. ¿A quién se refería? Sí, Abraham. ¿La Biblia acaso nos da algún precedente de quién se trataba este personaje? Claro que sí. Avancemos, retrocedamos por favor en Génesis y veamos qué nos dice la Escritura. En el mismo libro del Génesis, libro del Génesis, capítulo número 15. Vamos a leer del verso número 1 al verso número 2. ¿Lo tiene? Vaya apuntando los textos bíblicos para que ya se quede con la referencia. Génesis 15, verso 1 al 2. ¿Qué nos declara la Escritura? Y después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Verso 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y ahí dice, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, y le da el nombre. ¿Cómo se llamaba? Eliezer. Es decir, este hombre, este mayordomo, era obviamente la persona más antigua de sus siervos, así, la más avanzada en años, y por ende el administrador ya en Génesis capítulo 24 ya administraba todo lo que bienes de Abraham. ¿Hasta qué? Hasta que Isaac pudiera tener la facultad de administrar también todas las cosas por heredad de su padre. Cuando vamos a Génesis capítulo 24, bien podríamos decir que ese criado suyo, el más viejo de su casa, en quien obviamente Abraham, poniéndole delante de Dios en Génesis 15, le dice, este es el que me va a heredar, porque en ese entonces todavía hijo no había tenido, si Sara no había concebido. Ahora el escenario era diferente. Ahora Abraham ya tenía un hijo, sí, y estaba más bien preocupado por el futuro de ese hijo. Me encanta la disposición de Abraham y tenemos una gran lección también que aprender de acuerdo a lo que dice el verso número 2. Dice la Escritura, y dijo Abraham a un criado suyo, y bien puede poner ahí Génesis 15, verso 1 y 2, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba, dice la Escritura, en todo lo que tenía. ¿Hasta cuándo iba a gobernar? Hasta que su hijo adquiera la edad necesaria para hacerlo. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Yo ya algo topé la semana anterior referente a esto, pero hoy también vale la pena recalcarlo. Abraham toma o llama a Eliezer, su siervo, y le hace poner su mano, la mano del siervo de él, se la hace poner debajo del muslo o de la pierna de Abraham. Yo más o menos daba la gráfica por acá, ¿no? Cerca, casi pegado a sus nalgas, cercano donde estaba el pacto de Dios. ¿Dónde estaba el pacto de Dios en Abraham? ¿Dónde? En su miembro masculino, en su pene. Ahí se encontraba el acto de la circuncisión. Amén. Dios le había ordenado como pacto de esa promesa de descendencia a Abraham que se circuncidara el prepucio, para poder entrar en esa promesa. Es justamente Abraham el que le hace juramentar a su siervo, a este anciano Eliezer, haciéndole poner la mano de este siervo, de este empleado, debajo de su muslo, lo más próximo, cercano a ¿qué? A donde se encontraba hecho el pacto. En la actualidad, obviamente, ese tipo de juramentación no se hace, pero se ha tomado otra modalidad. Mucha gente suele tomar la Biblia, sobre todo en las cortes, ¿verdad?, de justicia, y hace poner su mano sobre ¿qué? Sobre la Escritura, y ahí le hacen juramentar, ¿verdad?,
diría yo, en el caso cuando se requiera alguna declaración de gran importancia y se ponga su mano sobre la Biblia, alce su otra mano y jure por Dios, por la Escritura y por las leyes, el decir la verdad y toda la verdad. En el caso de Abraham con Eliezer, la mano del empleado se pone o se posa debajo de los muslos, sí, o del muslo de Abraham, tratando de acercarse al pacto y ahí comprometer a este siervo para que haga, sí, lo que Abraham ha designado en su corazón para su hijo. ¿Qué es lo que estaba preocupado este anciano? No dejar a su hijo a la buena de Dios, sino preocuparse en vida para que quede asegurada su descendencia bajo la bendición y la cobertura de Dios. A veces es importante considerar esto. Muchos padres son desorientados y desobligados o despreocupados con sus hijos a la hora de con quién forman alianza para los matrimonios o con quién se enamoran nuestros hijos. Es necesario entender, mi amado hermano, que aún hasta en cristianos hay que saber dirimir quién es la cristiana o el cristiano para mi hijo. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque usted tiene que recordar que el creyente no se puede unir en yugo desigual con los incrédulos. E incrédulo no solamente es el inconverso, incrédulo también puede llegar a ser el que viene con la Biblia a la iglesia, pero no le cree a Dios. Él también es un incrédulo. El hecho de que cante alabanza, sí, que se ponga en pie en un culto o que esté hoy presente leyendo la Biblia, no lo hace ser un crédulo. Mucha gente de hecho recibe la palabra en las iglesias y sale tal como entró, con la misma incredulidad, con la misma negación a aceptar las palabras o las promesas de Dios en su vida. Abraham, por su parte, se preocupa de que su hijo quede a buen recaudo en cuanto a la hora de formar una familia. Es esta preocupación la que motiva a Abraham para que pueda así en Eliezer descargar de alguna manera este compromiso que obviamente lo pudo haber hecho Abraham, pero la Biblia dice que Abraham era ya un hombre demasiado avanzado en edad. Sí, eso lo declara el verso número 1, donde dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Verso número 3, avancemos con el estudio. Y te juramentaré, es decir, o te comprometeré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Ahora bien, usted debe de entender que en la cultura oriental, nosotros estamos actualmente en el lado occidental, en la cultura oriental, en aquello entonces, era muy común que los padres, de alguna manera sean los promotores para poder hacer alianza de matrimonio con los hijos. En la actualidad, diría yo, con esa libertad que nos da la cultura occidental, eso en la actualidad diría yo que ya no se lo ha implementado o se lo ha dejado a un lado. Ahora el muchacho es el que decide, la muchacha es la que decide su futuro. Pero también es bien cierto que cuando es tan importante asesoría a sus padres, estamos creando muy por debajo del estándar. De ahí los fracasos, de ahí muchas veces, diría yo, los desbarajustes en los hogares, los matrimonios, hijos abandonados, parejas que se dispersan por simplemente una discusión y no le dan el valor debido al santo matrimonio. En la cultura oriental era común que los patriarcas de sus familias, los principales o príncipes, eran los que formaban con otros clanes, con otros pueblos, las alianzas para casar a sus hijos, para que permaneciera no solamente una buena descendencia, sino hasta que se pudiera cuidar la heredad venidera al unirse ambas, diría yo, ambas naciones, ambas familias. Abraham dice, mi hijo no se va a liar, no se va a casar con una mujer cananea, o con una mujer que vive en este territorio. ¿Por qué?
porque Abraham sabía que en su entorno la gente no adoraba y no buscaba al Dios que él invocaba. Eso es importante, mi amado hermano, como padre, siempre hurgar en nuestros hijos con quién están supuestamente, sí, agradados, inclinados, aun cuando no se estén casando, pero sí pueden, amado hermano, sí, meter, como se suele decir vulgarmente, meter la pata, sí, si toman una mala decisión o si ponen sus ojos sobre la pareja no indicada. La Escritura en ese sentido, sí, nos declara lo siguiente. Vayamos por favor por un momento al Nuevo Testamento. En la primera carta de los Corintios, mire lo que nos recomienda el Señor, capítulo 7. Vaya apuntando por favor las citas bíblicas para que pueda hacer también en su hogar, ¿sí?, el estudio o el repaso pertinente. Voy a leer desde el verso número 7 en adelante. ¿Sí? ¿Lo tiene ya? Primera de Corintios 7, verso 7. Quiero más bien, dice Pablo ahí escribiendo a la iglesia de los Corintios, quiero más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Y cómo era Pablo? Servidor de Cristo o entregado por completo a la obra. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. ¿Por qué? Porque para Pablo no era complicado no tener esposa o no tener mujer. Ahora, dice el pasaje bíblico, cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Es decir, uno no puede tener, algunos tienen abstinencia, otros no la tienen, pero indistintamente cada quien déjese usar como Dios sí lo ha llamado. Avanzo. Verso número 8. Mire cuál es la recomendación bíblica para los solteros. Dice el Señor, pero digo pues a los solteros y a las viudas, es decir, a los que no tienen compromiso, que bueno les fuera quedarse como yo, es decir, sin tener una persona a su lado. Ahora recuerde, esta no es un mandamiento, esto simplemente es una sugerencia. Pero ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el punto esencial de esa sugerencia? Servirle al Señor. Amén. A veces parece impropio que una persona que busca de Dios o que está sirviendo a Dios luego de haber experimentado el matrimonio, es decir, ya se ha casado y como por cosas de la vida pierde a su pareja, si fallece uno de los dos, si se quedan muchas veces a la edad de 50, 55, 60 años y todavía, muerta obviamente ya la compañera o el compañero, andan todavía buscando mujer o esposo para volverse a casar. Ahora, no digo que esto esté mal. Lo que sí digo es que si usted tiene ya la facultad en Dios de quedar libre de esa responsabilidad, quédese libre y diría yo, direccione todo ese potencial, direccione ese tiempo a servirle a su Dios en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Esa sería la recomendación. Ahora, hermano, es que todavía quiero estar con mujer a los 65 años. Bueno, cásese entonces. Pero la Biblia da una recomendación. Verso número, saltémonos por favor un poquito. Verso número 36 del mismo capítulo 7 de Corintios. Estoy hablando de los solteros. Mire que la costumbre de Abraham todavía seguía estable, seguía inmutable en los tiempos de Pablo. Sin cambio. ¿Lo tiene ya? Pero si alguno piensa, aquí le está hablando al padre o a los padres, que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, es decir, que se casen no a temprana edad. Mire cómo la recomendación bíblica, ¿qué recomienda? Que una muchacha, si primeramente, si
se case o se une en matrimonio, pero no a una edad impropia, no a una edad que obviamente tiene sin responsabilidades de niña. El problema es que en nuestra sociedad se están casando, no bueno fuera que se casen, se están uniendo 13, 14, 15, 16 años, hermanos. Son edades que obviamente en su mente y en su corazón deben de estar volcadas a los estudios, deben de estar volcadas a la preparación, deben de estar, diría yo, explotando su juventud o su adolescencia bajo los parámetros, sí, de la escritura. No, amado hermano, no se puede como padre conceder la licencia o el permiso de que una muchacha de 15 o 16 años ya quiera casarse o ya quiera irse con marido. La Biblia sí tiene marcos referenciales para nosotros como padres, porque aquí el texto bíblico no le está hablando a los hijos, le está hablando ¿a quién? A los padres. La Biblia dice en ese texto, verso número, vuélvelo a leer por favor, verso 37, 36, perdón. Pero si alguno piensa, está hablando a los padres, que es impropio para su, ¿qué dice? Para su hija. ¿A quién le está hablando? ¿A la hija o al padre? Al padre. Si alguno piensa que es impropio para su hija, dice virgen. ¿Cómo debe de estar la muchacha en casa? A veces los padres dicen, no se ha casado, pero está bien manoseada la muchacha. Porque el mismo padre le ha dado la libertad para que lo hagan. Porque le permite tener enamorados a los 12 años. Mucha gente tiene esa mente rétroda, ¿sí? Es decir, no evalúa la situación. Dice, bueno, mi hija está bien, no sale, pero yo le permito que todos los enamorados vengan a la casa para yo tener control. ¿Qué edad tiene la muchacha? 13 años. ¿Qué edad tiene? 14. Cuando debería estar en la casa es con un libro, no amarrado de un muchacho. Amén. Usted tiene que entender esa parte. Usted en su casa tiene que establecer las pautas y las normas de Dios para que el futuro de nuestros hijos sea de éxito en su vida familiar. El problema es que los padres están más interesados en que sus hijos sean profesionales, sí, más que sean verdaderos hijos de Dios, verdaderos esposos en Dios, verdaderas esposas en Dios. Ese es el problema. Los padres se preocupan que el hijo llegue con un título. Pueden llegar con un título, amado hermano, pero son corridísimas. ¿Y de qué le sirve el título a una muchacha que ha tenido como 30 hombres de experiencia? En su matrimonio el título no le va a ayudar a que su hogar permanezca firme, permanezca santo. Ese es el problema de la generación actual. Verso número, por si acaso nadie me ha contado su vida, estoy hablando de la escritura nada más. Verso número 36. Dice el Señor, porque si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pasa ya de edad, es decir, que ya está mayorcita, ¿qué hace la muchacha en la actualidad? Ay, me estoy quedando en la percha, ya están buscando marido. O lo mismo pasa con los muchachos. Y dice la Biblia, oiga, póngale asunto, y es necesario que sea, ¿qué dice? Es necesario que se la vea en la percha. Es necesario que esté, ¿verdad?, en casa con una edad, diría yo, madura. O usted está promocionando a sus hijos, le pone un letrero, se vende, o se regala, o se obsequia, 2 por 1. No, amado hermano, son vidas, amén. La Biblia dice, herencia de Jehová son nuestros hijos. Y una herencia de Dios se cuida, amén, se la protege. Mire que le está hablando a los padres. Por eso es que Abraham estaba preocupado de quién habría de ser la futura, sí, esposa de quién, de su hijo Isaac. ¿Usted se preocupa igual de los suyos? Es la pregunta. Dice aquí, es necesario que así sea. ¿Qué le recomienda al padre de esa muchacha? Haga lo que quiera, no peca, dice ahí, que se case. Si el padre quiere de alguna manera así mantener a su hija todavía en casa unos años más, hace bien. Pero si ya quiere que su hija ya salga de su casa, que ya forme su propio hogar, también no peca, dice la Biblia, está haciendo bien. Pero es necesario que lo haga en el tiempo adecuado, con el hombre indicado. Sí, ya vamos a ver más adelante, sí, buscando las cosas en los lugares que no se deben de buscar. Y ese es el problema, sí, que vamos a tomar como fondo, sí, cuando volvamos nuevamente al Génesis. Verso número 37, termino el hilo de este pasaje.
Pero el que está firme en su corazón, es decir, aquel que ya está rígido en lo suyo, ¿qué dice la Biblia? En su determinación del corazón, en cuanto al casamiento, obviamente. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, es decir, bueno, yo ya estoy joven, o de pronto sí, es verdad, tengo 20, tengo 25 años, pero no es que me estoy desesperando por tener una mujer. A veces los padres, cuando uno pregunta a sus hijos, su hijo todavía está aquí en la casa. Qué bueno que esté en la casa. Amén. Está bien que esté en la casa. Está bien que no se case. Está bien que esté bajo la cobertura de los padres. Sí, diría yo, mientras más tiempo, mejor. Amén, padres. Muchos padres dicen, ya quiero que te cases, quiero que te largues, quiero que te vayas. No, déjelo ahí. Hace bien. Amén. Ahora, verso número 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija. Mire que le sigue hablando ¿a quién? A los padres. Mire, esa costumbre era una buena costumbre. Ahora la muchacha o el muchacho dice, no, mamá, que ya me gustó la de allá, mira que la de allá se mueve bonito, que la de allá tiene un buen apellido, mira que viene en carro, y la mamá, ay, tiene carro, váyase, mi amor. Y de paso me van llevando a mí. No, mi amado hermano, sí, tiene que ser sabio, ¿sí? Porque el carro en el momento del problema del matrimonio, el carro no le va a ayudar. Amén. La Biblia declara, verso número 37. Pero si está firme en su corazón, dice ahí, ¿verdad? Sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón, ¿quién? El padre. Ha resuelto en su corazón, ¿qué cosa? A su hija, sí, virgen, bien hace. ¿Sí? No cualquier fascineroso que vaya a tu casa a pedirle la mano a tu hija, sin tú conocerlo, vas a decir, ya está bien, llévesela. Antes el poder, o diría yo, la autoridad de los padres se imponía antes. Por eso es que los matrimonios, diría yo, de la vieja guardia todavía se mantienen. Amén. Los matrimonios de la vieja guardia todavía permanecen. Vaya a ver por los matrimonios actuales. ¿Qué tiempo duran? Se casan hoy, el año que viene, divorciados. Y esto sí es que se casan, ¿verdad? Se juntan hoy, mañana ya están separados. Y hemos caído penosamente en esta corriente, pero la gran responsabilidad recae sobre los padres de la generación actual. Si usted es demasiado permisivo, sí, si usted es demasiado en ese sentido condescendiente con sus hijos, no se queje si mañana su hija o su hijo ha fracasado en su matrimonio. Porque a la larga, una vez que fracasan, ¿a dónde regresan fracasados? Ya no es ella, ahora es ella más 3, 4 hijos más. ¿Verdad? Así es. Es él, sí, más 2 hijos más. Porque ahora tanto, diría yo, tanta inclinación por el pecado. Es como el hombre, como la mujer. Antes era un poquito más, diría yo, más recatado el asunto. Antes el hombre era el que incurría en adulterio. Ahora da igual, hombre y mujer es lo mismo. Amén. Amén, amado pueblo. Verso número 38 termina diciendo, de manera que el que la da en casamiento, es decir, al padre que otorga a su hija o a su hijo en casamiento, hace bien, si lo quiere hacer, pero, y el que no la da en casamiento, hace mejor. ¿Sí? Es decir, está bien, si quiere casar, perfecto, cásese, sí, pero obviamente un padre, ¿qué quiere evitarle a sus hijos? Un dolor de cabeza. Quiere evitarle responsabilidades, quiere evitar el desgaste propio de lo que es formar un matrimonio. Dice, quiere casarse, perfecto, hace bien, pero si no se casa, le dice, hace mejor todavía. ¿Por qué hace mejor? Porque tiene su fuerza, su potencial para servirle al Señor. Porque esa era la intención desde cuando leímos 1 de Corintios 7, verso 7. Quisiera, dice Pablo, que todos fuesen como yo. ¿Y cómo era Pablo? Vago. ¿Cómo era Pablo? Un hombre que hacía la voluntad de Cristo en su vida. Por eso él quiere que la gente que se hubiese quedado como él, libre del marido, pidiéndole permiso al marido para venir al culto.
pidiéndole permiso al marido para ir a predicar, a evangelizar. Ahora, está bien si se casa, pero un soltero, ¿verdad? Dice, agarra su Biblia, 11 de la noche, me voy al cerro a predicar. No hay problema. Haga lo mismo una casada, a ver qué le dice. A ver, le dice, ¿a dónde es que vas? No, que voy a predicar. ¿Qué? Es que el pastor, ¿qué pastor? Aquí te queda y sigue lavando. Está ligada ya. Ya no lo puede hacer. ¿Verdad? Igual el marido. Igual es el marido. Ya vengo. Que ya vengo. Venga para acá. Dice ayudar a sus hijos a hacer los deberes. Ya, el soltero, ¿qué hace? Agarra los polines, agarra los zapatos y a pelotear. Pero el casado también hace lo mismo. No, ya la mujer lo sujeta, lo detiene. Ahora, recordemos esta pauta. Si tiene preguntas, pregúntele a su mujer o a su esposa en la casa. Génesis 24, volvamos al texto. Abraham estaba preocupado de esta situación. Mire que lo mismo que sucedió en Génesis, en el inicio, en el principio, Pablo prácticamente al final, sí, recuerda las mismas pautas. Es que, amado hermano, usted tiene que concentrarse en algo con la palabra. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Su voluntad no ha cambiado. Lo que cambiamos somos nosotros. Y lo penoso es que cambiamos para mal. No es que cambiamos para bien. Dice la Biblia, volvamos a Génesis capítulo 24. ¿Lo tiene? Verso número 4. Perdón, 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, dice ahí, ¿qué cosa? No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, y ahí está el asunto, entre los cuales yo habito. ¿Qué había sucedido, mi querido hermano? Abraham había visto la conducta. Abraham había visto el proceder, la forma de vivir de las personas en su entorno. Y Abraham estimó y dijo, de aquí mujer para mi hijo, ni Dios quiera. Ni Dios quiera. Pareja para mi hijo aquí, ni Dios quiera. ¿Por qué? Porque había visto la conducta, la forma de vivir de los moradores de aquella tierra. Amado hermano, usted debe de saber que para buscar la voluntad de Dios, oiga, sí, y remarque ahí, buscar la voluntad de Dios, usted tiene que estar en el lugar indicado para poder encontrarla. Si usted quiere clavos, ¿a dónde va? A la panadería. ¿A dónde va si quiere clavos? A la ferretería. Si quiere panes, ¿a dónde va? Si quiere esposa, ¿a dónde iría? ¿Dónde la encontraste? Ay, hermano, en la discoteca. Y es la ayuda idónea. ¿A dónde la encontraste? ¿Dónde la buscaste? En el baile pues, que hizo mi fulano, el primo, el sobrino. Ahí la encontré. Ahí nos miramos y quedamos ligados el uno para el otro. ¿Dónde estás buscando lo que Dios tiene para ti? Tú tienes la responsabilidad a tus hijos de darle las pautas necesarias para que ellos encuentren lo que Dios les quiere dar en el lugar indicado. ¿Dónde están buscando tus hijos? ¿Dónde? ¿Quiénes son las juntas que ellos frecuentan? Sí, para poder encontrar lo que Dios le quiere dar. Es imposible, mi querido hermano, que Dios te tenga reservado algo en el lugar que no es de Dios. Imposible. Y esto se extiende no solamente a los asuntos de casamiento o de pareja o de sentimiento, sino para toda nuestra forma de vivir. ¿Dónde están tus mejores amigos? ¿Dónde los encuentras? ¿Dónde? ¿O dónde deberías de encontrarlos? ¿Dónde? Con los mangajos de todo el barrio. Ahí están, esos son mis panas, mis yuntas. Sí, esos vagos del colegio, los que siempre andan, si los andan expulsando de las aulas, esos son tus amigos. ¿Dónde deberías de encontrar a tus verdaderas amistades? Recuerda que Dios sí
quiere darte las cosas apropiadas en los lugares indicados. Abraham dijo, en este lugar no hay bendición de Dios para mi hijo. Tienes que ir así como Dios me sacó de mi parentela, ir a mi parentela. Porque si Dios ha hecho esto conmigo, de seguro también lo hará con alguien de mi parentela, alguien que comparta mi fe, alguien que comparta el testimonio de mi Dios. Amén. ¿Sí estamos captando? Qué bueno. Verso 4. Tienes que ir, le dijo Abraham. ¿A quién? A Eliezer, el mayordomo de su casa. Tienes que ir ¿a dónde? Mi tierra. Mi tierra. A mi heredad. Tienes que ir, sí, al lugar donde Dios, sí, me ha sacado a mí. Tienes que ir a mi tierra. Y segundo, tienes que ir de esa tierra, no a cualquiera de mi tierra, a mi parentela. Importante. Tú puedes ir, mi querido hermano, sí, a muchas iglesias a buscar, diría yo, sí, a buscar idónea para tu vida. Pero no todas las que están en las iglesias son para tu hijo o son para tu vida. Tiene que ser de tu parentela. Tiene que ser, amado hermano, sí, un cercano que alabe al mismo Dios que tú alabas. E inclusive diría yo, en el caso de las mujeres tratando de en Dios buscar pareja, el futuro novio o marido debe de ser inclusive el que lleva la batuta espiritual. El problema es que la muchacha cristiana, bien cristiana, se consigue un cristiano vago, pensando de que ella cuando se case le va a arreglar la vida. Dice, ay hermano, cuando se case conmigo, ya ahí va a comenzar a orar más. Mentira. Mentira, falso. Nadie se casa con alguien para cambiarle la forma de ser. Es al contrario, la levadura de ellos se le pega a su masa y le leuda su masa. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Hay principios bíblicos que no se pueden fracturar, no se pueden romper. El problema es que el pueblo de Dios los rompe, los fractura y de ahí comienzan las consecuencias. Abraham dijo, no, tiene que ser de mi tierra y de mi tierra, no cualquiera, porque en la tierra de Ur de los Caldeos había bastante gente. Había bastante gente en Ur de los Caldeos. Sí, de mi tierra, no cualquiera, sino de mi parentela. Versículo número 5. Gran camisa de 11 varas que lo mandaron a poner ¿a quién? Eliezer. Y yo digo, si yo me pusiera en los zapatos de Eliezer, digo, Señor, y si me equivoco, y si le traigo un paquete en vez de traerle una bendición. Porque a la verdad, el único que conoce el corazón del hombre es Dios. El problema es que cuando a veces llegan los invitados a la casa, las enamoraditas, los enamorados, los padres, ahí se ve bien la muchacha. Ahí. Se ve bien el muchacho. Ahí. Si nuestros propios hijos en casa son uno, vaya a verlos en el colegio y a ver cómo son. Véalos ahí en la universidad y vea cómo son. Amén. Verso número 5. El criado le respondió. Al criado lo metieron en camisa de 11 varas. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí. Obviamente, soy un extraño a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Es decir, a ver, le dice Eliezer, a ver Abraham, le dice, ya está bien la responsabilidad que me has dado, pero le dice así, ¿qué sucedería si la persona que voy a traer no quiere venir conmigo? ¿Tú no crees que sería recomendable sí, que yo mejor me vaya con el candidato? Sí, que vaya con la persona indicada para que por lo menos al verlo se decida. Imagínese ir a buscar mujer sin conocer al novio. Ir a ver la novia sin conocer al novio, sí, o a la novia. Absurdo. Es como que usted salga de pronto a otra ciudad y le diga, yo tengo un hijo bien guapo para usted. Y de pronto, guapo para los ojos de la madre. ¿Sí? Y la mujer dice, seguro, sí, se parece a Brad Pitt, le dicen. ¿No? Regresa, oiga, y es feísimo.
Dice, pero tiene buen corazón. Ahora, Eliezer sí, se sentía angustiado. ¿Por qué? Porque el juramento, sí, de Dios estaba sobre su vida, sobre sus lomos. Y él sabía que esta situación requería de mucho tino para poder llevarla a cabo. Ahora, dice la escritura, ¿será que de pronto no quiere venir? Volveré pues, le dice en la parte final del verso 5, volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Ahora recuerde, Dios había sacado de Ur de los Caldeos, ¿a quién? A Abraham. ¿Cómo le responde Abraham? Abraham le dijo, guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Ella tiene que venir, no él para ir para allá. ¿Sí? ¿Por qué? Hay una razón de ser claro que sí. Dios le había dicho a su padre, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Para qué? Para llevarte a una tierra la cual obviamente él no conocía, pero que habría de bendecir. Abraham sabía bien que Dios lo había sacado de ahí. Y obviamente esa ley, ese mandamiento no solamente lo regía a él, sino también que lo regía a su descendencia. La Biblia dice, ellos conviértanse a ti, mas tú no a ellos. Amén. Él tenía, mi amado hermano, la responsabilidad de hacer conocer de alguna manera la bendición de Dios, sí, que había recaído sobre Abraham. Si Isaac regresaba hacia su parentela, se corría un riesgo. ¿Cuál era ese riesgo? De que el muchacho se quede allá. Y Abraham quería que vuelva a Ur, sino que salga para recibir como herencia lo que Dios le había prometido. Dios le había dicho, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios le hizo a Abraham subir al monte, le dijo, mira toda la tierra. Cuando se fue ya Lot, ¿se acuerda? Todo esto te lo daré a ti y a tu descendencia. Si él hubiera regresado, hubiese perdido la bendición de su Dios. Amén. Si tú de pronto estás sirviendo, bueno, esto va para nuestros hijos más que de pronto para los padres. Si un muchacho está floreciente en las cosas de Dios, está sirviendo en las cosas de Dios, no pretendas retroceder para ir a buscar a tu idóneo. Él tiene que venir a ti para que sea tu colaborador, tu ayuda idónea en el ministerio que está sirviendo. Se cuenta de la vida, no sé si usted ha escuchado de Kathryn Kuhlman, una mujer de Dios. Tiempos, le estoy hablando de la época, sí, de los 70, 60. Sí, una mujer de Dios, tenía el don de la sanidad. Una mujer poderosa en Dios. Ella no era como los típicos ministros cristianos actuales. Sí, que lo tocaban y lo mandaban de cabeza y ahí ministraba el Señor. No, era muy diferente. Dios ministraba de una manera totalmente diferente con ella. Dicen los historiadores acerca de la biografía de esta mujer, que esta mujer predicando el evangelio, las multitudes eran por miles. Y en la predicación la gente era sanada. Ella simplemente daba a conocer la voluntad de Dios. Y en las bancas, en las sillas, los paralíticos comenzaban a ponerse en pie. ¿Sí? Se cuenta de un milagro portentoso de un hombre que había sido operado del corazón. Y este hombre tenía fallas en sus válvulas cardíacas. Él sintió en la predicación de esta mujer que un fuego le quemó el pecho. Cuando él retorna otra vez a sus chequeos continuos, oh sorpresa, la operación estaba ahí la seña, pero el corazón no era el mismo. Todas sus válvulas estaban como nuevas. Esta mujer cometió un gravísimo error. ¿Por qué? Porque era un ser humano como nosotros. Más allá de ser usada por Dios. En el ministerio, un hombre la pretendió. Era predicador también. Estaba como se suele, usted no sé si ha visto en las tarimas que el predicador está delante y atrás hay un grupo sentado de otros pastores. Uno de ellos la pretendió, pero no con el mismo fin con el que ella servía. Este hombre, si bien es cierto, predicaba la palabra, comenzó a depositar los ojos en Kathryn Kuhlman simplemente por su ¿qué? Por su simpatía y aceptación de la gente.
Él dijo: en esta mujer no tendré nunca un culto vacío. En esta mujer nunca tendré que pasar necesidad, porque miles acuden a ella. Era una garantía. Y ella, mi amado hermano, sí, pese a la insistencia de dos colaboradores que tenía, porque ella tenía dos colaboradores, sí, como sus brazos derechos. Sí, la persona que tocaba el teclado y una compañera de oración de ella. Ella le dijeron: ¿qué vas a hacer, Catherine? Tú eres una mujer de Dios, eres una mujer que sirve y te dejas usar por Dios. Ese hombre no te conviene. Pero ella se había enamorado. Ella se había enamorado. Y ella terminó, sí, ligándose con este predicador. De la noche a la mañana su ministerio se vino a pique. Era predicador. Usted dirá: hermano, pero si era un hombre de Dios. Predicaba como ella predicaba, sí, pero no tenía la unción que ella tenía. Ella retrocedió con él. Y eso es lo que no quería Abraham, que ella retroceda, que su hijo retroceda. Su hijo tenía que avanzar. Esta mujer, dicen en la historia, que esta mujer cuando se casa, ya yendo para la luna de miel, no fue con su marido. Dijo: adelántate que yo voy, yo te sigo. Nunca llegó al hotel. Se separó. Pero su ministerio pagó un precio. Porque luego de la separación, ningún predicador de los que habían aprobado esa relación o ese matrimonio le quiso abrir sus puertas. 7 años tuvo que pasar en stand-by, detenida. Luego de esos 7 años, Dios la volvió a levantar y volvió a ser mejor de lo que era antes. Pero se equivocó en la vida. Amados hermanos, tenemos lecciones espirituales reales. No ficticias, esto no es ficticio, es real. Y Dios quiere, mi querido hermano, que usted, a la hora de aconsejar a su hijo o a la hora de usted tomar una decisión por alguien para ser compañero o compañero de su vida, tiene que ser en Dios, tiene que ser una guía para usted, no un retroceso para su vida. El problema es que muchas veces el capricho de nuestros hijos prima. Amén. A la hora de tomar decisiones sentimentales. Papá, yo la quiero. Yo la amo. Me gusta. Déjame. Y el padre, para no tener problemas, dice: ese es el problema. Los muchachos no miden sus consecuencias. Por eso es que fracasan en sus matrimonios, fracasan en sus relaciones, fracasan en su relación con Cristo. Eran preciosos y lindos antes de casarse, se casan y caen, amado hermano, en un abismo. Y espiritualmente nunca volverán a ser los mismos. Abraham le dijo a a Eliezer, referente a esto. Verso número 6. Abraham le dijo: ¿a quién? A Eliezer: guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó, o sea, Él me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró. Es decir, yo tengo una promesa de Dios. A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará. Mire la fe de este hombre, me encanta. Él enviará. No serás tú, Eliezer. Tú vas a ser simplemente el medio. Pero no serás tú. Será Dios en ti. El ángel, Él enviará su ángel delante de ti. Y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Qué bueno es poner nuestro futuro en las manos de Dios. Amén. Tú no puedes, mi querido hermano, pretender, ¿sí?, hacer tu voluntad en tu vida. Recuerda las palabras del apóstol Pablo: ¿o es que acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo y que ya no sois, sí, de vosotros? Ahora nuestra pertenencia no nos pertenece, por así decirlo. Nuestra pertenencia es de Dios. Somos templo del Espíritu de Dios. Tanto templo es usted como padre, como usted como hijo o como hija. Tú no puedes pretender estar en un lugar simplemente, sí, para captar seguidores o para captar, diría yo, la atención de los hombres o de las mujeres para casarte.
Si estás con ese propósito en ese lugar, estás muy equivocado. Tienes que salir de ahí y comenzar a hacer primeramente la voluntad de Dios. Recuerda lo que dice la palabra. Hay principios bíblicos inviolables. Busca primeramente el reino de Dios y tu marido llegará por añadidura. Tu esposa llegará por añadidura. Tu futuro en esta tierra vendrá por añadidura. O sea, más práctico no puedo ser. Busca primero el reino de Dios. Tu empleo llegará por añadidura. Amén. La felicidad a tu hogar llegará por añadidura. Pero si buscas primero el reino de Dios. El problema es que primero quieres hacer marido, quieres hacer feliz al sinvergüenza de tu marido y dejar al último la voluntad de tu Dios. ¡Qué grave error! Grave error. Quiere hacer feliz a la sinvergüenza de su mujer y luego, si es que le queda tiempo, buscar el reino de Dios. Primero es el reino. Todo lo demás por añadidura. Amén. Vale como para el domingo, ¿no? Pero en la noche. Cada tiempo tiene su bendición. Verso número 7. A tu descendencia, le dice en la parte final, daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Anda, Eliezer, tú anda, obedece, que Dios se va a encargar del resto. Obedece. No te hagas lío. Anda, porque no vas tú, va a ir el Señor contigo. Amén. Él va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué sucederá con esta orden? El próximo domingo lo estaremos, si Dios mediante lo permite, lo estaremos desarrollando. Amén. El tiempo ha avanzado. El próximo domingo, sí. Vea qué tal le va a este varón. Pero recuerde que el que obedece no se equivoca. Amén. Oremos al Dios del cielo. Padre Dios, en el nombre de Jesús, agradecido estamos con el Espíritu Santo. Yo sé que tu Espíritu ha hablado a nuestro espíritu, pero queda algo en el aire: el tomar decisiones. Señor amado, tu palabra es buena si es aceptada para poder ponerla por obra. Yo te suplico, oh Dios, que esta palabra sea, mi Dios, la preciosa semilla que tu Espíritu Santo siembra para que pueda florecer abundantemente, Padre, en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestros hijos. Señor amado, permíteme honrarte, permíteme, oh Dios mío, servirte, permíteme ser, oh Dios, un instrumento en tu reino. Todo lo demás vendrá a mi vida por añadidura. Señor amado, tu palabra ha quedado sembrada. Haz lo que tengas que hacer, como cual tú lo has dicho en tu palabra. Ella a ti no retornará vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sí? Dispongámonos en este tiempo ahora a dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos de obediencia y de amor, ¿sí?, de lo mucho que el Señor nos ha podido otorgar. ¿Habrá visita en esta noche, mi querido hermano? ¿Alguien que nos haya visitado por primera vez? Sí, por ahí tengo, sí, este querido amigo. Sí, alguien por acá por primera vez que haya venido. Sí, todos creo que somos de casa. Sí, la iglesia del Señor le da la cordial bienvenida. Amén. Dios le bendiga. Al final del culto estaremos, sí, tomándole sus datos. Les recuerdo, en esta noche vamos, sí, a continuar con la vida de Eliseo. Tendremos el acercamiento de Eliseo y la viuda, ¿sí? El aceite de la viuda. Un tema apasionante, ¿sí?, y de gran bendición. Aleluya. Sí. Les recuerdo que el culto empezará a las 7 en punto y tenemos en esta noche Santa Cena. Venga dispuesto, sí, a compartir juntamente con Cristo, renovando el pacto, sí, del Señor. Amén. Que el Señor me los bendiga, me los guarde rica y poderosamente. Estamos despedidos.